Desertemos es un libro del filósofo, escritor y activista italiano Franco Bifo Berardi, publicado en su idioma original en 2023 y en español en 2024. La deserción es una idea que excede lo bélico. La deserción puede volverse una estrategia eficaz, incluso para huir del horror de la paz del capitalismo que ha reinstaurado la esclavitud, el racismo, las deportaciones masivas y que ahora restaura el autoritarismo. Bifo Berardi considera que actualmente la deserción es el único comportamiento éticamente aceptable, estratégicamente racional y capaz de volver a darle un carácter colectivo a la acción, incluso si la acción es no actuar. Fugarse, abandonar, alejarse, desertar. Durante muchos años Bifo consideró necesario asumir posiciones de compromiso y oposición. ¿En qué momento cambió de convicción para considerar que la estrategia adecuada era huir del campo de batalla? Quizás cuando pensó que los procesos de devastación ambiental y de anulación de la dignidad humana se volvieron irreversibles. Toda la historia de la modernidad se apoyó en la ilusoria promesa de progreso, y esa promesa evolutiva fracasó, contrariamente a las hipótesis optimistas del iluminismo liberal o del marxismo. Y actualmente nos encontramos frente al fin del paradigma expansivo de crecimiento. El capital realizó un doble movimiento. Redistribuyó la riqueza hacia la cima de la pirámide mediante la dinámica financiera y empobreció a la sociedad mediante la concentración económica. Se trató de la transformación de una forma territorial de producción fabril en lo que Bifo llama semiocapitalismo, una economía digital intensiva. Las regulaciones, las resistencias sociales, la jornada de 8 horas, los derechos laborales, todo fue eliminado e ignorado. La sociedad civil construida en los 2 últimos siglos se ha derrumbado. Estamos frente a una irrefrenable tendencia a la desintegración de la solidaridad sobre la que se asienta el vínculo social. Y los movimientos neorreaccionarios que se despliegan en todo el mundo como alternativa a la democracia liberal son la mayor evidencia de esa regresión. ¿Cómo poner en marcha procesos autónomos y solidarios en este panorama regresivo? ¿Cómo crear felicidad en una existencia colectiva permanentemente al borde del abismo? La respuesta de Bifo Berardi es desertando. Si el capitalismo se asienta en la movilización permanente de las energías sociales, la deserción equivale a retirar nuestras energías, como estrategia capaz de hacerlo sucumbir. No implica en absoluto una renuncia a la lucha. Por el contrario, es su forma más radical imaginable. Desertar no es solo abandonar el campo de batalla, implica desacuerdo, indisponibilidad a ser cómplices y es un modo distinto de habitar el mundo. Asistimos impotentes a la apropiación privada de los bienes públicos y a la destrucción de las conquistas sociales. La alternativa es aceptar la propia impotencia y empuñarla como un arma invencible. El fascismo es una consecuencia de la humillación y una promesa agresiva de resarcimiento. En los años 90, los rusos creyeron en las promesas de paz y prosperidad de Occidente, pero en pocos años fueron despojados de todo por una banda de economistas neoliberales y ex miembros del Partido Comunista reconvertidos a la economía de mercado. Fue cuando Putin le ofreció al pueblo ruso humillado una posibilidad de venganza. La palabra venganza puede sonar dura, pero los pueblos arrasados por la arrogancia neoliberal no están movilizados por un deseo de redención, sino de venganza. Esto mismo explica el triunfo de Trump en 2016, cuando los trabajadores norteamericanos decidieron vengarse del empobrecimiento y la humillación a la que fueron sometidos por los educados globalizadores. Cuando en 1989 el mundo libre derrotó al campo socialista y abrió el camino a la imposición financiera neoliberal, surgió la pregunta de si este orden era el último y eterno. Francis Fukuyama se apresuró a afirmarlo. Democracia y mercado parecían una dupla imbatible. El triunfo de la democracia liberal coincidió con la privatización de la esfera social y la precarización laboral, con el consecuente derrumbe total de la civilidad social, dejando el campo abierto a la ley de la selva. Al mismo tiempo, se destruyó la escuela pública que abandonó la formación de un ser humano ético y solidario para sustituirlo por la enseñanza de procesos deshumanizantes.
La financiarización integral de la economía sumada a las tecnologías digitales completaron el círculo de dominio, creando un capitalismo financiero como sistema automatizado. De la derrota obrera a manos del capitalismo neoliberal emerge una venganza en la forma del resurgimiento de los nacionalismos, al tiempo que los pueblos empobrecidos por el colonialismo comienzan a estrangular a las metrópolis blancas mediante migraciones y tribalismos. La subjetividad oscila hoy entre la epidemia depresiva y la psicosis agresiva. ¿Cómo se cura una psicosis que desborda de los límites individuales e inunda la mente colectiva? Eso es precisamente lo que Bifo Berardi propone, una cura para evitar el holocausto final. ¿Qué cosas dependen de nuestra voluntad en la situación actual? La historia moderna de Occidente se afirma en la ilusoria presunción de la omnipotencia de la voluntad. Pero si abandonamos esa sensación de omnipotencia, veremos cuán inútil es reaccionar frente a la crisis actual con el ejercicio de la voluntad. Toda acción se despliega dentro de las limitaciones culturales y psíquicas y lo que nuestra potencia nos permite. No somos libres de tomar cualquier decisión. Hoy asistimos a la expresión de un sistema basado en el agigantamiento de la potencia de la técnica, frente a la cual la voluntad de los individuos, como el de las mayorías organizadas, no cuenta para nada. La ética democrática funciona como una trampa dentro de la cual la voluntad colectiva se esfumó. El matrimonio entre la técnica y la economía ha reducido casi por completo el margen posible de las decisiones democráticas. La impotencia frente a factores políticos ingobernables alimenta en la gente la rabia, la frustración, la humillación y promueve la agresividad. Y es en este sentimiento de impotencia y desmesura que se encuentran las raíces de los movimientos neorreaccionarios y soberanistas. La impotencia se convierte en resentimiento y la humillación despierta, a su vez, el deseo de humillar, pero paradójicamente, de humillar a los más débiles. La reacción soberanista intenta reconstruir la potencia gobernante de la nación, con sus jerarquías de poder racial, sexual y económicas, pero esa pretensión de poner reglas al caos está destinada al fracaso, lo cual no disminuye la pulsión agresiva, porque cuanto más fracasan los gobiernos autoritarios en su objetivo de ordenar el caos, más acentúan su carácter autoritario. Cualquiera sabe que el ambiente en que vivimos, físico, social, psicológico o relacional, influye decisivamente a la hora de experimentar placer. Es difícil ser felices si a nuestro alrededor hay destrucción, miseria, humillación y hambre. El capitalismo en su fase terminal actual ha creado las condiciones en que se reconoce una divergencia irreconciliable entre el destino de lo colectivo y de lo singular. Bifo Berardi llama barbarie a la disgregación de la civilización social, lo que constituye la catástrofe ética en la que vivimos. Thomas Hobbes conceptualizó la construcción de un Estado moderno mediante la suspensión forzada de la violencia de todos contra todos, dando forma a la ley, convirtiendo la violencia en una prerrogativa del Estado y más precisamente de las clases sociales que dominan al Estado. En verdad, el Estado moderno no suprime la violencia, sino que prohíbe con su propia violencia la violencia de los excluidos del poder. Pero el Leviatán se vio obligado a volverse inclusivo por efecto de las luchas del movimiento obrero, imponiendo redistribución de riqueza y garantías de protección social, conformando lo que se conoció como Estado social. Todo esto se derrumbó en las reformas neoliberales mediante el proceso de privatización generalizada de la sociedad, la cultura y la producción. La civilización social fue erosionada por 40 años de culto al beneficio y una demencial explotación del trabajo y los recursos naturales del planeta. El Leviatán neoliberal solo dejó una regla en pie: la maximización de la ganancia desarticulando todas las funciones de la vida social. Ha retornado el estado de naturaleza de manera incontenible, la naturaleza de la selva competitiva y la naturaleza de la mente humana sumida en el colapso psicótico. ¿Cuál es la línea de fuga?, se pregunta Berardi, sino la deserción. La imaginación es una capacidad dinámica que obtiene elementos de la memoria para recombinarlos creativamente y proyectarlos hacia estados futuros de existencia. Se trata de recibir informaciones del contexto y de reacomodar ese contexto. Y a ese contexto le llamamos imaginario, como un repositorio de imágenes al que la mente accede. El imaginario se espesa a medida que el flujo de imágenes se acelera.
sometiendo al cerebro a un bombardeo de estímulos infoneuronales, y la conformación de un imaginario espeso tiende a bloquear el proceso de imaginación. Así el mundo se vuelve una proyección del imaginario imaginado por otro, y el mundo por venir se vuelve inimaginable. Pero, ¿qué es lo inimaginable? Son escenarios que no estamos en condiciones de hacer presentes en nuestra conciencia. Puede ser algo que está fuera de nuestro alcance o bien algo que no estamos preparados para imaginar, por lo aterrador, por ejemplo. Yeats escribió que los mejores carecen de convicciones, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Cuando la imaginación colectiva se apaga y el futuro parece inimaginable, cuando los mejores carecen de energía, su lugar es ocupado por la apasionada intensidad del espíritu heroico que llega acompañado de racismo y nacionalismo. Por eso hoy el futuro ya no se percibe como una promesa. El futuro se percibe como una amenaza. El territorio cultural en el que echó raíces el fascismo de 1920 se embriagaba de la euforia de los humillados cuando se levantan de su humillación. El régimen de Mussolini representó la reacción de un pueblo joven humillado por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El fascismo fue la redención que permitió resolver una inminente depresión, transformándola en violenta euforia. Los alemanes vivieron en los años 30 una condición de fracaso y miseria, sobre todo una miseria moral, y buscaron cambiar esas condiciones gracias al ascenso de Hitler. Humillación, deseo de venganza, juventud, energía agresiva fueron las precondiciones para la aparición del fascismo. Algunas de esas condiciones, dice Bifo, son visibles hoy. El filósofo alemán Günther Anders había previsto que la carga destructiva del nazismo no se había agotado con la muerte de Hitler, y sostuvo que volvería de la mano de la magnificación del poder técnico, que impactaría como un sentimiento de humillación de la voluntad humana reducida a la impotencia. Occidente ha tenido una obsesión por el futuro, y hoy futuro significa declive. Por eso Occidente es actualmente la tierra de la decadencia, una conjunción de omnipotencia e impotencia, o una impotente omnipotencia. Es abrumador para la mente colectiva elaborar la complejidad, velocidad y proliferación de procesos que se presentan en nuestro mundo actual. Sucesos además ingobernables y que como consecuencia generan pánico. Y el problema es que el pánico desactiva la mente política. Existe un desacople entre la velocidad de los estímulos infonerviosos que el organismo social recibe y su capacidad de elaborarlos conscientemente. Los recursos mentales del ser humano han sido sometidos a un estrés intolerable por la competencia neoliberal. Este desacople produce la imposibilidad de conocer acabadamente lo que sucede y, por ende, decidir en consecuencia. Es una situación en la que cuanto más sabemos, menos sabemos, y cuanto más informados estamos, más difícil es decidir. En los años del afianzamiento de la cultura neoliberal, los trabajadores perdieron gran parte de sus derechos. Se enfrentaron en una vorágine competitiva y vieron reducir sus salarios, generándose un proceso depresivo en gran parte de la sociedad. Este fenómeno depresivo no es más que el dolor causado por el estrés hipercompetitivo. Durante los 90 muchas personas se convirtieron en malas máquinas y el Prozac fue la droga que logró ocultar debajo de la superficie lo que se estaba preparando. La psicofarmacología perfeccionó sus técnicas, pero el sufrimiento mental no dejó de expandirse. Bifo Berardi se pregunta, ¿debemos medicalizar la desesperación y la tristeza? Nos invade la tristeza cuando nos damos cuenta de que la vida es una trampa, que trabajamos en condiciones precarias, en trabajos de mierda y empujamos una piedra que es cada vez más pesada. Incluso podemos llamarla depresión, aunque tal vez solo se trate de que tomamos conciencia del problema. Llamémoslo depresión o tristeza o simplemente llamémoslo capitalismo. La enfermedad no es la depresión, la enfermedad es el capitalismo, escribieron en un muro de Santiago de Chile en los estallidos sociales de 2019.
Si el futuro que se ofrece es la continuación interminable de lo mismo, la tristeza es inevitable, sobre todo si además se considera responsable a cada uno de esa insoportable situación. Los diagnósticos de depresión son cada vez más numerosos y sobre todo entre la población más joven. Bifo Berardi sospecha que se usa esta definición, depresión, para hablar de algo cuyo significado se escurre. El fenómeno depresivo se expande, pero quizás no sea depresión, solo que le llamamos depresión a falta de una palabra más adecuada. Y si los síntomas de poca sociabilidad, escasa iniciativa, ansiedad ante el futuro y sensación de impotencia fueran signos de una enfermedad diferente, y si no se trata de una enfermedad, sino de una fase del proceso de la cura. Se dice que el individuo deprimido tiende a escapar de la sociabilidad. ¿De qué sociabilidad? ¿La de la oficina? ¿La de Instagram? ¿La de la patria? Los diseños neoliberales han sometido las energías nerviosas a un estrés constante. Por eso hoy debiéramos leer la depresión ya no como un fracaso, sino como una resignación. Somos islas de depresión en medio del sufrimiento contemporáneo, pero Bifo Berardi prefiere llamarla deserción y no depresión. Deserción psíquica, rechazo a participar del juego. Si uno conoce la vida cotidiana de una mega ciudad global, comprenderá que las únicas personas psíquicamente sanas no son las que participan del juego, sino las que ya no quieren tener ninguna relación con el trabajo, el consumo y la tensión constante con otras personas también estresadas. Por eso la suspensión de toda tensión deseante puede tener un significado distinto al que suponemos. Puede ser la deserción consciente de una sociedad infernal, una deserción activa de la obligación de crecer, de producir, de procrear. Debemos plantear el problema psicopolítico de la depresión como una renuncia creativa ante el derrumbe de todos los valores. Porque es a partir de este derrumbe que debemos imaginar lo inimaginable, como cura psicopolítica en tiempos de psicodeflación. Bifo define al fascismo actual como la movilización más o menos obligatoria de energías sociales que no tienen la más mínima voluntad de movilizarse. Nos dicen todo el tiempo que no debemos caer en la desesperación, que hay que seguir peleando. Nos exhortan al coraje y a la lucha, pero ¿para comprometerse a qué? Si sabemos que la batalla a la que nos exhortan terminará mal. Bifo Berardi cree que las generaciones nacidas en este siglo aprendieron la lección. Entienden que las expectativas afectivas, laborales y políticas que se han ofrecido en los últimos 50 años son trampas en las que sería estúpido volver a caer. Las generaciones del siglo XX se dejaron convencer una y otra vez y volvieron a combatir, a reconstruir y a destruir lo reconstruido. En cambio, esta nueva generación ha programado ser la última, pero no desde el lamento, sino desde la afirmación y la reivindicación. Si el futuro será oscuro, seremos los últimos, sería su conclusión. Esta generación ha decidido dejar de trabajar para una máquina que la aterroriza y la está matando. En 2008, el mundo occidental se indignó y salió a las calles. Pero el automatismo financiero se impuso y la democracia empezó desde entonces su final de agonía. En Grecia, en 2015, el 62% de los votantes dijeron no a las políticas financieras de ajuste. Pero 48 horas después, el líder de la coalición triunfante se sometió a la imposición depredadora del mundo financiero. La democracia murió justo donde 25 siglos antes había sido inventada. Si la voluntad no puede hacer nada contra los automatismos del sistema, quizás haya llegado el momento de resignarse, de poner fin a la ilusión de la democracia política y a la expansión económica. Resignarse ante la impotencia de la voluntad y la inutilidad de la política, fuente de ilusiones permanentemente frustradas.
La democracia liberal está derrotada porque creyó que la razón y la ley podrían poner a raya a los instintos agresivos del capitalismo y a las violentas reacciones identitarias. ¿Existe alguna fuerza cultural y política que pueda detener esta psicosis y desactivar su violencia destructiva? Para Bifo Berardi, la fuerza capaz de sustraerse de la psicosis actual es la pasividad masiva, la renuncia frente a las fuerzas del caos. La fuerza capaz de escapar a la psicosis de masas es desertar de todos los órdenes automáticos, del orden de la guerra, pero también del de la competencia, del trabajo asalariado y del consumismo, y esencialmente del automatismo del crecimiento económico que destruye el planeta. Esta potencia negativa existe, es la fuerza de la desesperación que actualmente es mayoritaria. La desesperación es la ausencia de esperanza en el futuro y puede evolucionar como depresión o evolucionar como deserción. Como el abandono de cualquier campo de batalla, se trata de sobrevivir al margen de una sociedad en desintegración. Pero la desesperación también puede evolucionar como agresión, cuando los efectos de la precariedad, la explotación y la soledad extrema provocados por el neoliberalismo se manifiestan como humillación y empobrecimiento material y moral. Nace el movimiento neorreaccionario que corroe a una democracia ya herida de muerte. Este movimiento neorreaccionario, compuesto por un mosaico de particularismos irreconciliables, disputa a la democracia liberal el control, y si bien surge del rechazo de la humillación producida por el neoliberalismo, paradójicamente no rompe en absoluto con el poder neoliberal. El horizonte de la tercera década de este siglo es oscuro, porque nos dimos cuenta de que la razón no puede gobernar al mundo, si es que alguna vez lo gobernó. Hay que abandonar un horizonte para que aparezca otro. Transformar la resignación en deserción activa. Transformar la impotencia en abandono del juego. En un accionar capaz de inventar otras reglas. Necesitamos una estrategia basada en la pasividad y en la deserción, no en la colaboración. Desertar de la guerra, de la producción, del consumo, de la política, de la procreación. La cosmología moderna basada en el crecimiento perpetuo está agotada. Por lo tanto, solo el abandono de la esperanza moderna puede reactivar la imaginación. El filósofo de origen austríaco Paul Watzlawick sugiere pensar en términos paradojales, y ante esta situación que no tiene salida, la paradoja es la resignación. La palabra resignación suena muy mal en el lenguaje actual, pero si ahondamos en su significado podemos descubrir su potencia paradojal, su potencial políticamente liberador. En inglés, la palabra resignation tiene una acepción, renunciar al trabajo. Pero la resignación no es una simple renuncia, es también una resignificación, porque da un nuevo significado a los signos que componen la vida social. Resignación sería volver a significar, resignificar la vida social, cambiar el horizonte, consagrarse frugalmente en lo útil más que en el valor abstracto del dinero, centrarse en el placer más que en la acumulación, en la solidaridad más que en la competencia. Es impensable suponer que en estos tiempos pueda surgir una revolución. Aunque pueden darse explosiones sociales o insurrecciones desesperadas, pero no un proceso revolucionario. Pero esta debilidad puede ser un arma invencible si se puede convertir en conciencia de masas. Restablezcamos la energía social, abandonemos el trabajo y el consumo. Porque no hay salida política. Incluso los sectores políticos ubicados a la izquierda han sido durante años el principal instrumento de la ofensiva ultracapitalista, traicionando a sus votantes. Los movimientos han sido licuados. La subjetividad está socialmente fracturada. La única posibilidad que nos queda es una estrategia paradojal que transforme la psicodeflación en una ola de desaceleración, de bloqueo, de silenciamiento, de desactivación de la máquina. Solo hay una cosa que podemos prever:
un descenso de la enorme energía que permitió la movilización neoliberal de las décadas pasadas. La energía expansiva está terminada. Bifo Berardi manifiesta su solidaridad con todos los que desertan. A los que desertan de la patria y de la guerra, a los que desertan del trabajo asalariado, a los que desertan de la procreación, a los que desertan de la participación política. Los desertores tienen el valor de huir ante la idiotez de los pueblos y las naciones. No es una propuesta política, dice Bifo. Es la descripción de un proceso que se observa claramente en la generación del milenio. La generación que aprendió más palabras de una máquina que de su madre y que apenas conoce la proximidad de los cuerpos. Una generación que no ha conocido la solidaridad social porque desde que nacieron fueron educados a mirar al otro como un competidor. Bifo Berardi percibe que la gran ola será irse, abandonar. Y en ese proceso observa 5 deserciones. Primero, la deserción al trabajo. El valor del crecimiento propio de la cultura moderna no tiene más significado. Se disolvió. La anteúltima generación estaba obsesionada por la competencia económica, la carrera por tener cada vez más. La última generación ya no cree más en eso. Deserción al consumo. Un modo inteligente de evitar la miseria es no tener necesidad de nada que no pueda ser producido de forma autónoma. La última generación podría reducir su consumo en parte para no contribuir a destruir el planeta y en parte por reacción a una falsedad estética. Deserción de la participación política. Los niveles de ausentismo electoral no tienen precedentes en todo el mundo. La fe en la democracia está acabada, porque casi todos se dieron cuenta de que los gobiernos democráticos, al igual que los autoritarios, no pueden hacer nada frente a la catástrofe ambiental, ni contra el predominio financiero, ni contra el sufrimiento psíquico. Los gobiernos no pueden hacer nada de nada. Deserción de la guerra. Se observa crecientemente en la guerra de Ucrania. Tanto rusos como ucranianos desertan. Quizás porque están enamorados y no quieren morir, o tal vez porque no quieren matar, pero desertan. Deserción de la procreación. Las políticas de estímulo a la natalidad no dan resultado en ninguno de los países de ingreso medio o alto. Gran parte de las nuevas generaciones abrazan el antinatalismo basado en la idea de no traer al mundo a inocentes destinados a una vida casi ciertamente infeliz. Se trata de la búsqueda de un nuevo sentido de la existencia. El actuar no coincide más con el orden del trabajo. El sustentarse no coincide más con el orden del consumo. La política ya no tiene nada que ver con el gobierno y la representación. El amor no tiene nada que ver con formar una familia y traer niños al mundo. La comunidad de los desesperados puede ser el punto de partida. Un movimiento pasivista que puede ser la salida del síndrome hiperproductivo e hipercomunicativo que nos llevó al colapso. El pasivismo puede vaciar de energía el ciclo producción-consumo que nos obliga a renunciar a la vida para ganarnos la vida. Los humanos están decidiendo abandonar este juego. Se trata de una realidad que escapa al terreno de la economía. El mundo se despliega en torno a las líneas producidas por el colapso mental más que en el sentido del colapso económico. Frente a la muerte, el pánico y la depresión, el dinero pierde toda su potencia. El dinero no lo puede todo, no puede vencer a la resignación organizada. El dinero no sirve para comprar lo que ya no hay. Deseo, amor, placer, tiempo, esperanza, felicidad. ¿Acaso ustedes lo ven como un problema? A Bifo Berardi le parece una solución. Obviamente, dice Bifo, es difícil aplicar la estrategia de la deserción, pero se trata de adoptar un principio y perseverar en él. No hay razón para prestar nuestro tiempo a una sociedad que claramente no tiene nada para darnos, ni salud, ni educación, ni paz, ni un salario decente.
El largo duelo entre autonomía social y dominación parece haber llegado al jaque mate. Pero no nos apresuremos. En la experiencia humana hay juegos finitos e infinitos. Un juego finito se juega para vencer. El juego infinito se juega para continuar jugando. En los juegos finitos se deben seguir las reglas. En cambio, los juegos infinitos también tienen reglas, pero los jugadores pueden cambiarlas. Pensemos en el amor. Pensemos en la guerra. Juegos infinitos. La historia humana es un juego infinito. Los jugadores pueden transgredir las reglas. Por eso no debemos descartar el rechazo radical a las reglas del orden establecido. Y es la imaginación la facultad que nos permite expandir la mirada sobre lo visible. Aunque la depresión sea inevitable, como lo es la devastación ambiental, no hay que entregarse a lo inevitable, porque también suele suceder lo imprevisible. Ha llegado el tiempo de mirar más allá de lo que ha sido pensado, de ocuparse de lo impensado, imaginar lo nuevo, lo inimaginable, olvidarnos de la facultad cognitiva llamada voluntad y confiar en la sensibilidad para entrar en una nueva relación con el universo. Caminar como extraterrestres recién desembarcados en un planeta inexplorado, cuyo territorio no se corresponde con ninguno de los mapas conocidos. Esa es la razón por la cual necesitamos nuevas herramientas conceptuales y nuevos mapas cognitivos, para intentar cartografiar este planeta desconocido y habitarlo.